Supongo que ya pueden ver. Sí, ya pueden ver. Nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Habíamos creado algunos objetos ejemplo para ver qué es un objeto y todo eso. Ahora, habíamos visto también que cada objeto tiene cosas, ¿no es cierto? Como características que lo describen al objeto y también tiene acciones o funciones que puede realizar, ¿no es cierto? También habíamos dicho que cualquier cosa puede ser un objeto en la programación orientada a objetos, en Java básicamente, ¿ok? Pero a veces, bueno, en realidad casi siempre lo que vamos a necesitar, bueno, no vamos a crear solo un objeto para ¿qué les digo? Representar solo un docente, por ejemplo, o solo un estudiante, ¿no es cierto? En la universidad hay miles de estudiantes y miles de docentes, por lo tanto tendría que haber miles, por cada estudiante un objeto, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que necesitamos muchos objetos de una misma cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, por decirlo, 50.000 objetos de tipo estudiante, ¿no es cierto? Porque hay 50.000 estudiantes en la U. O 10.000 objetos de tipo docente, porque hay 10.000 docentes en la U, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser suficiente con solo crear un objeto, ¿ok? Ahorita vamos a ver qué se puede hacer para poder crear muchos objetos de un mismo tipo. Por ejemplo, a ver, vamos a copiar esto. Otro ejemplo donde hay muchos, ¿qué les digo? Necesitamos representar varias unidades de una cosa, es un auto, ¿no es cierto? Si nosotros nos creamos una clase auto, aquí le vamos a poner las cosas que tiene el auto. Tiene un color, tiene un dueño, tiene un número de placa, por ahora solo eso le pondremos. Puede tener más cosas, ¿no es cierto? Todo dueño, placa, modelo tal vez, marca, ¿ok? Y obviamente también puede hacer cosas, ¿no es cierto? Puede hacer algunas acciones o funciones. Por ejemplo, encender motor, por así decirse, o encender radio también, si tuviera una radio, eh, acelerar, frenar. Y podemos tener más acciones para un auto, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que con un objeto yo no voy a poder representar todos los autos que puede existir, digamos, en la ciudad. Si quiero hacer un sistema que va a controlar, no sé, el tráfico, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces necesito representar los autos con un objeto cada uno, ¿ok? Entonces, para eso existe un concepto muy importante en la programación orientada a objetos, que es una clase, ¿ok? ¿Qué es una clase? Una clase llegaría a ser como un molde, ¿ok? Para crear varios objetos en base a ese molde, ¿ok? Piénselo como si, a ver, un ejemplo de la vida real es como que cuando, no sé, se hace un queque o una torta, ¿no es cierto? Que quieres que tenga una forma en específico. Tú tienes un molde que está hecho de plástico o de algún material con el que tú puedes poner ahí todos los ingredientes y lo metes al horno y todas las tortas o queques que tú hagas en ese molde van a salir igual, ¿no es cierto? Lo mismo hay en programación orientada a objeto. Hay un molde del cual tú vas a poder sacar varias cosas que van a ser igualitas. Por ejemplo, va a haber un molde para crear autos, va a haber un molde para crear docentes, va a haber un molde para crear estudiantes, ¿no es cierto? Y como va a ser un molde, todos los estudiantes, digamos, del molde de estudiante que tú crees, van a tener lo mismo. Todos los estudiantes que tú crees van a tener código CIS, nombre, apellido, si tiene seguro, edad, van a poder hacer estas acciones, ¿ok? Entonces ahí ya vamos a poder, ¿qué les digo? Crear muchos objetos para poder hacer funcionar un pequeño programa, una aplicación, para simular una situación de la vida real, ¿no es cierto? Como cómo es el sistema de la WebSys, ¿no es cierto? Ahí hay muchos estudiantes, hay muchos docentes. Entonces, no es que han agarrado los que han diseñado y han dicho, ok, vamos a crear 100 objetos de tipo docente y 1000 objetos de tipo estudiante. No, ellos han creado un molde de tipo estudiante y un molde de tipo docente y cada vez que se registra un nuevo estudiante o un nuevo docente, entonces se crea de ahí, ¿no es cierto? Saca un nuevo estudiante, saca un nuevo estudiante. Por lo tanto, como todos los estudiantes están hechos del mismo molde, todos tienen lo mismo. Como todos los docentes están hechos del mismo molde, todos tienen lo mismo. A ese molde se le llama clase, ¿ok?
Entonces, de una clase podemos crear varios objetos que tienen lo mismo. De la clase estudiante, nosotros podemos crear varios objetos de tipo estudiante que van a tener todo igual. Todos van a tener código SIS, todos van a tener nombres, todos van a tener apellidos, edad, dirección, materia, nacionalidad. ¿Ok? La forma de representar una clase, en realidad ya lo hemos hecho. Lo que en la anterior clase hemos dicho que es un objeto, en realidad es una clase. ¿Eso qué significa? Que todos estos son una clase. ¿Y por qué no son un objeto? ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? Ahorita se van a dar cuenta. Voy a borrar esto, que no me sirve. Esto sería la clase estudiante, donde yo defino qué va a tener un estudiante. Le digo qué va a ser. Las cosas que van a salir de esta clase, de este molde, van a ser de tipo estudiante. ¿Qué va a tener cada estudiante? Un código SIS, un nombre, un apellido, si tiene o no tiene seguro, edad y todo esto, ¿cierto? Este va a ser el molde, esta va a ser la clase. Entonces, ¿cómo se representaría un objeto en realidad? Porque en la anterior clase dijimos que esto era un objeto, pero hoy día estamos viendo que no, que un objeto sería lo que sale de esto, que esto en realidad es una clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un objeto y una clase? Que de la clase sacamos muchos objetos, pero gráficamente, ¿cómo los podemos diferenciar? Las clases, o sea, el molde, solo te dice qué tiene las cosas que van a salir de esa clase, ¿no es cierto? Aquí solo te está diciendo que un estudiante tiene el código SIS, nombres y eso. Un objeto ya es una, se le dice instancia bien específica de esta clase. ¿A qué me refiero? Es una representación ya de alguien específico. Por ejemplo, digamos yo, mi código SIS es 2016-03481, ¿no es cierto? Ese es mi código SIS. Después, mi nombre, mis nombres, Javier, Eric. Apellidos, Martínez, arriba. ¿Tengo seguro de la U? No. Mi edad, 23. Pero vamos a bajar un poco más. Esto es lo que quiero bajar. Listo. Mi dirección, tengo alguna dirección. Las materias en las que estoy inscrito, tengo algunas materias en las que estoy inscrito. Aquí vamos a poner coma, coma y algunas materias. Y mi nacionalidad es boliviana. Listo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una clase, o sea, el molde de donde se sacan los objetos, y un objeto en concreto? La diferencia es clara. La clase solo te dice qué cosa va a tener los objetos que va a salir de esa clase, que se van a crear a partir de esa clase. Los objetos ya son una representación específica de algo de lo que sacas de la clase. En este caso es una especificación de un estudiante, que en este caso soy yo, ¿no es cierto? Entonces, en más resumido o en otras palabras, podríamos decir que las clases no guardan los datos, ¿no es cierto? Solo te dice qué datos va a tener, pero no guarda los datos. Y los objetos ya te guardan datos específicos, ¿no es cierto? En este caso soy yo, ¿ok? Por lo tanto, como soy un estudiante, también puedo ver mi horario, también puedo inscribirme en una materia, ¿ok? Y a partir de esta clase, yo puedo crear tantos estudiantes como yo quiera. Aquí al lado me puedo crear otro estudiante que tenga otro nombre, otro código SIS, que tal vez tiene seguro, que tiene tal vez menos edad, tiene otra dirección, tiene diferentes materias, tal vez es de otro país, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una clase y un objeto. Tú no te puedes crear objetos de la nada, ¿ok? En Java no te permite crear objetos de la nada. En otros lenguajes creo que sí, pero en Java no. No puedes crear un objeto de la nada. Si te quieres crear un objeto estudiante, que tenga este código SIS, que tenga este nombre, tú tienes que crearlo a partir de su molde, o sea, la clase. ¿Ok? Entonces, para crear objetos, primero lo que tenemos que hacer es crear la clase. Ya cuando tengamos la clase, de ahí vamos a crear los objetos. ¿Ok? Es fácil darse cuenta. La clase es un molde y el objeto es lo que lo que se crea a partir de ese molde. ¿Ok? Este, por ejemplo, es otra clase, que es la clase auto, entonces podríamos crearnos una instancia de auto. No sé,
Vamos a hacernos uno rapidito. Blanco, por ejemplo, y va a tener un dueño, número de placa que sea 12, súper cortito. Un modelo va a ser, digamos, un Corolla, que todos deben conocer cuál es un Corolla. Su marca es Toyota, ¿no es cierto? Y yo ya tengo un objeto que es de tipo auto, que es un auto blanco, pertenece a tal persona, su número de placa es 12, es un Corolla de marca Toyota. Y también yo puedo crear otro objeto muy similar si quisiera, ¿ok? Por ejemplo, aquí abajo voy a hacer, ya no importa aquí abajo. Por ejemplo, va a ser igual blanco, puede pertenecer al mismo dueño, obviamente va a tener diferente placa, no hay ningún auto que tenga la misma placa, y ya, puede ser también un Corolla, y también, obviamente, si es un Corolla va a ser un Toyota, ¿no es cierto? Pero estos dos objetos son diferentes, no son el mismo auto, obviamente, porque por la placa primero que nada, ¿ok? Es otro auto, tal vez han coincidido y son dos Corollas, Toyotas blancos, cabalitos. O tal vez el mismo dueño se ha comprado dos del mismo auto, ¿ok? Pero cada uno de estos autos hemos sacado a partir de su clase, ¿verdad? Hemos dicho, este auto tiene un color, tiene un dueño y todo esto, ¿no es cierto? Es imposible que un objeto que tú te crees no tenga una característica que tú has definido en el modelo o en la clase, perdón. ¿Ok? Aquí sí o sí tiene que ir todo lo que tú has dicho que tiene un auto. ¿Ok? Java no te deja olvidarte de un atributo o incluso de una de sus características. Tampoco te va a dejar que no tenga una de estas funciones. Es imposible que este auto no tenga la función de acelerar. ¿Ok? Porque si no tiene, significa que este objeto no ha sido creado a partir de esta clase. ¿Ok? Entonces todos los objetos que se creen a partir de una clase tienen que tener todo lo que dice la clase. No le puede faltar nada. ¿Ok? Eso. Ahora vamos a ir a BlueChain para ver cómo crear una clase y cómo crear un objeto. Porque en Java todo es en base a eso. Te creas una clase y a partir de las clases te vas creando objetos, objetos, objetos y eso los vas utilizando. ¿Ok? Esto lo de borrar es lo que hicimos en la anterior clase. Entonces, cuando ustedes se crean un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Que venías aquí, nuevo proyecto, te aparecía directamente esto, ¿no es cierto? En blanco. Aquí solo te aparecía esta hojita y ya. Entonces, aquí tú para poder comenzar a programar o a hacer código, yo les había dicho que tienen que hacer aquí, clic aquí, ¿no es cierto? En nueva clase. Entonces, ¿qué hago al apretar este botón en realidad? Estoy creando tal cual una clase, lo que dice el botón. O sea, me estoy creando un molde de algún objeto que yo quiero que exista en mi programa. ¿Ok? Por ejemplo, auto, tal cual. Una cosa muy importante, las clases, el nombre que va a tener la clase, siempre va a comenzar con mayúscula. ¿Ok? Siempre tiene que comenzar en mayúscula. De que se puede crear en minúscula, se puede. ¿Ok? Se puede. Pero es una mala práctica de programación. Las clases es siempre con mayúsculas. En este caso se llama auto. Si me va a crear un estudiante, entonces igual. Estudiante, ¿ok? En este caso va a ser un auto. Entonces aquí, al apretar este botón, voy a crearme una nueva clase. ¿Ok? Un nuevo molde. Entonces pongo aceptar y aquí ya va a aparecer mi clase. ¿Ok? Obviamente aquí no me aparece tan bonito como aquí lo hice, ¿no es cierto? ¿Qué cosas tiene y qué funciones tiene? No. Aquí lo único que me aparece es el nombre que tiene esta clase. ¿Ok? Si se fijan, es auto. Y hago doble clic encima de esta clase, me va a abrir la ventana del editor de código y aquí ya va a tener código hecho, ¿ok? Pero este código es de ejemplo, o sea, no sirve de nada, solo borran y ya, ¿ok? Esto es lo único que importa. Incluso esto no, esto es solo un comentario. Esto es lo único que importa, ¿ok? Si ustedes si quisieran crearse una clase fuera de BlueJ, ¿no es cierto? Por ejemplo, para una práctica o para un examen que van a hacerlo con lápiz y papel, entonces obviamente no van a estar con BlueJ a la mano, o sea, no nada que ver, no va a haber un botón que diga nueva clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se crea una nueva clase desde código?
Si tú te quieres crear una nueva clase, tienes que hacer esto. Tienes que poner class, que en español es clase, y pones el nombre de la clase. Auto. Y abres y cierras llaves. Entonces, básicamente te estás creando aquí, ¿qué pasó? Aquí te estás creando una clase. Así es de esta manera tan fácil tú te creas una clase. Yo aquí abajo me puedo crear otra clase. Clase estudiante. ¿No es cierto? Ya tengo una clase estudiante. Voy a crear otra clase. Clase docente. Nunca hay que olvidarse de las llaves, ¿ok? Y listo, sí, yo me puedo crear tantas clases como quiera. Pero aquí en BlueJ normalmente no se hace esto, ¿ok? Cuando ustedes están haciendo una práctica o el examen, sí pueden hacer esto está bien. Pero aquí en BlueJ no pasa. Ustedes, esto no debería estar aquí, solo debería estar la clase auto. Si ustedes quieren más clases, entonces vienen aquí, dicen nueva clase, ponen, digamos, otra clase, en este caso estudiante, y se crea otro, hacen doble clic y es otra pestaña. Si se fijan, es otra pestaña. No se ha creado debajito. ¿Ok? Pero eso solo pasa en BlueJ. ¿Dónde está? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Ok, entonces en BlueJ, para crear una nueva clase, simplemente ponen aquí, nueva clase y crean una clase, le ponen el nombre, ¿ok? Esto de aquí abajo no les interesa todavía. Esto recién van a ver cómo se utiliza para segundo semestre, bueno, para elementos de programación, van a ver que es una clase abstracta, una interfaz. Pero ahorita no, que esto se queda así y no pasa nada, ¿ok? Eh, no les interesa por esta materia, por el momento, ¿ok? Entonces así se crea una clase, ¿no es cierto? ¿Qué es una clase? Es un molde. ¿Ok? Ahorita yo me creo una clase que se llama auto, ¿no es cierto? Pero está vacío. Todavía no le he dicho que el auto tiene un color, un dueño, un número de placa, un modelo y una marca, ¿no es cierto? También me creo una clase estudiante que también está vacío. Bueno, no está vacío porque está el código de ejemplo. ¿Ok? Si se fijan, una vez que ustedes crean una clase desde BlueJ, ya les aparece el class estudiante y por delante les aparece la palabra public. Este public lo pueden borrar, ¿ok? No pasa nada. Pero sí tiene un significado public. Solo que eso es encapsulamiento. Eso no lo vamos a ver este semestre. Ustedes lo pueden poner public y después class y el nombre de la clase que quieran. O simplemente lo pueden dejar como yo les he dicho, ¿no? Class y listo. ¿Ok? Eso del public, del private, lo van a ver después. Para elementos de programación ahí se ve. ¿Ok? Entonces ustedes lo pueden dejar así y ya. Si se dan cuenta, te lo autogenera el código, ¿no es cierto? Nosotros hemos creado una nueva clase y ya había código generado. Decía clase, estudiante y aquí adentro había más cositas, ¿no es cierto? Pero ahorita, por el momento, lo único que necesitamos es crear la clase, o sea, solo es tipo. ¿Ok? Otra cosita que tal vez es interesante, a veces no afecta si la llave, ¿no es cierto?, de apertura esté al ladito del nombre o esté debajo. No afecta en nada. Tampoco hay una convención o una regla que diga dónde tiene que estar. En realidad no afecta en nada. Algunos lo hacen así, otros lo hacen así. ¿Ok? Y no es mala práctica de programación tampoco que esté aquí ni aquí, ¿o sabes? Da igual. ¿Ok? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a ponerlo ahí siempre. Pero no habría problema si lo dejara ahí. ¿Ok? Entonces ya he creado mis clases, ¿no es cierto? El molde a partir de donde van a salir mis objetos. ¿Ok? Pero mi molde solo dice que es un estudiante, no dice qué tiene ni qué acciones puede hacer. ¿Ok? Antes de ver cómo se hace eso, vamos a quedar bien claro en los conceptos. Una clase, bueno, más específicamente, un objeto, ¿ok? A estas cosas que tiene, a estas cosas, bueno, en realidad una clase, a estas cosas se les llama atributos, ¿ok? A las características que tiene la clase se le llama atributos. Por ejemplo, está el atributo código sys, el atributo nombre, apellidos. Entonces, también se lo conoce como campos, ¿ok? Cada uno de estos es un atributo o campo, ¿ok? En el libro que les he dado lo llama campo, creo. Pero yo casi toda la vida le he llamado atributos, ¿ok? Entonces, todas estas cosas que están aquí, que describen qué va a tener un objeto en la clase, ¿no es cierto? Se llaman atributos. Y las acciones que va a poder realizar los objetos de esta clase se llaman métodos. ¿Ok? Estos son atributos y estos son métodos. ¿Ok?
Así se les llama. Entonces, desde ahora lo voy a ir diciendo así, porque en realidad siempre se lo dice así. ¿Ok? Entonces, esta clase ya la creé, que es estudiante. Vamos a ser mejor con el auto. Entonces ya tengo la clase auto, pero está vacía. No tiene ni sus atributos, ni tampoco sus métodos. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos haciendo el glosario, les había dicho que los subprogramas en Java se unían, ¿no es cierto? Ya no existe diferencia entre procedimiento y función. ¿Se acuerdan? Lo único que se diferenciaba era qué te devolvía. O era un void, que significaba nada, o era un tipo de dato, entero, string. ¿Qué se le llamaba a esas cosas? Se les llamaba métodos, ¿verdad? Entonces, básicamente los métodos van a ser como que procedimientos, como funciones, ¿ok? Y estas funciones van a ser las acciones que puede realizar un objeto. Ok, ahorita lo vamos a ver, si no me han entendido. Pero lo importante es que sepan que estas cosas que describen al objeto se llaman atributos y las acciones que puede hacer un objeto se llaman métodos, ¿ok? Aquí yo solo tengo la clase creada, no tengo ni atributos ni métodos, ¿ok? ¿Cómo creo? Bueno, espérenme, aquí creo que lo tengo bien hechito. Me estaba olvidando de eso. Sí, aquí hay algo interesante, ¿ok? Entonces, un objeto, o también se lo llama instancia, por si acaso, se le dice objeto o instancia. Es esto, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? La representación de un objeto, pero ya con datos específicos, como les había dicho, ¿no? Por ejemplo, marca Toyota, modelo 2005. Ah, este es el modelo de cuándo se creó, por si acaso. No es el modelo que está utilizando. Color rojo, placa, tantos. Y aquí están algunas acciones que puede realizar este objeto. Y la clase se diferencia en que solo te dice qué cosas va a tener, ¿verdad? De eso ya hemos hablado. Te dice que cada auto va a tener marca, cada auto va a tener un modelo, color y placa. ¿Ok? Entonces, en base a esta clase vamos a crear muchos objetos o instancias. ¿Ok? Crear objetos de una clase también se le dice instanciar. ¿Ok? Porque estás creando una instancia. Entonces, igual van a escuchar mucho de que se dice de tal clase voy a instanciar un objeto. ¿Ok? Es lo mismo que decir que de una clase voy a crear un objeto. Instanciar y crear es sinónimo en programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia. Es clarito, ¿no? Este no tiene datos específicos, solo te dice qué cosa va a tener un objeto auto, que aquí debería ser en mayúscula, ¿no es cierto? Me he equivocado. Y aquí ya te da los datos específicos de cada uno de sus atributos, ¿no es cierto? De cada uno de sus atributos ya tiene un dato específico. Habíamos dicho, bueno, que cada una de estas cosas se llama atributos. En un objeto, aquí en la clase ya se le llama atributos, ¿ok? Pero cuando tú te creas un objeto en base a esta clase, esos atributos se convierten en el estado de ese objeto. ¿Ok? El estado del objeto es los valores que tienen los atributos que has sacado de la clase. ¿Ok? Ese es el estado. Y estos son los atributos. La diferencia es que los atributos se habla en la clase y en objeto o instancia es el estado. A veces también se dice atributos, ¿ok? No, si escuchan atributos cuando se habla de objeto, igual se entiende, ¿no? Pero la manera correcta de decir o de señalar estos datos son el estado de este objeto. ¿Ok? Luego habíamos dicho que las acciones que puede realizar un objeto que tú defines en una clase son los métodos, ¿verdad? En un objeto se le llama comportamiento. Este es el comportamiento de este objeto. ¿Qué puede hacer? Tocar bocina, encender auto, apagar auto, encender radio. ¿Ok? También, no se extrañen, a veces igual se le dice los métodos del objeto, pero la forma correcta es el comportamiento, ¿ok? Normalmente métodos y atributos es mejor decirlo al momento de crear una clase. Y una vez que ya tengas un objeto, el conjunto de atributos es el estado. Y el conjunto de métodos es el comportamiento. ¿Ok? Como les he dicho, cuando tú te creas un objeto a partir de una clase, se le llama instanciar. ¿Ok? O también te podrían decirle crear, no hay problema. Pero la manera particular de la programación orientada a objetos se le dice instanciar. ¿Ok? Crear un objeto de una clase. ¿Ok? Entonces, en realidad es lo único que tienen que saber para comenzar a programar orientado a objetos. ¿Ok? Que existe una clase, que existe un objeto, que los objetos son instanciados a partir de una clase. La clase tiene atributos y métodos que también van a tener su objeto.
solo que el objeto, todos sus atributos son, el conjunto de atributos es el estado, el conjunto de métodos es su comportamiento, y bueno, eso es lo principal, ¿ok? Entonces nos vamos a volver a BlueJ. Aquí está mi clase auto, que lo había dejado un ratito para explicarles esto. Vamos a crear sus atributos de esta clase, ¿ok? ¿Cómo creo los atributos? Es crear, literal, variables, ¿ok? Para crear atributos es crear variables. Es como cuando hacíamos en pseudocódigo, ¿no es cierto? Debajo del encabezado poníamos var, edad, dos puntos, entero. Aquí es lo mismo. Los atributos van a ser la declaración de variables. En este caso, el auto tiene un color, ¿ok? Entonces yo voy a poner la variable color, que va a ser de qué tipo? Cadena, ¿ok? Va a ser de un tipo cadena. Ya está, dos puntos. Entonces aquí me he declarado una variable que es de tipo cadena, que se llama color. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, así se hacía la declaración de variables. ¿Ok? Después tengo una variable que es dueño, que igual va a ser una cadena, porque es un nombre completo, ¿verdad? String, dueño. Algo curioso que tal vez les puedo recalcar aquí es que normalmente los programadores nos acostumbramos a reemplazar el la ñ por la ni. ¿Ok? O sea, en este caso sería dueño, ¿ok? O tal vez nh, dueño. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué les digo? En casi todo el mundo, la manera de programar es con el alfabeto inglés, ¿ok? Y en el alfabeto inglés no existe la ñ, ¿no es cierto? Solo existe en el alfabeto español. Entonces, tal vez ahorita no les afecte nada, pueden ponerle dueño. Pero más adelante, cuando ya hagan aplicaciones grandes, por ejemplo en tercer semestre, que va a estar en taller de programación a alto nivel, cuando se hace una aplicación grande y tú, digamos, lo vas a repartir en varias partes del mundo, entonces puede que esa aplicación no sirva en algunas partes del mundo por el hecho de que está llevando una variable, una ñ. Porque si yo llevo este programa a una computadora que está en inglés de Estados Unidos, me va a decir qué significa este símbolo, yo no conozco. ¿Por qué? Porque esa computadora está configurada en inglés. Y normalmente todas las computadoras están configuradas en inglés. Entonces, poner ñ, incluso poner palabras con acento, letras con acento, puede traer algunos problemas, ¿ok? Entonces, no se extrañen cuando vean este tipo de cosas. Dueño, o por ejemplo, eh, niño, o tal vez sería niño, ¿ok? Porque lo hacen eso, cosa de evitar problemas con las distintas computadoras, ¿no es cierto? Incluso aquí en Bolivia, no todas las computadoras están configuradas en español, hay algunas que están configuradas en inglés, entonces en esas computadoras tu programa tendría problemas, te saldría un error en esta parte, te diría no conozco este carácter. Obvio no conoce porque no está configurado en español, está en inglés. ¿Ok? Es solo un dato curioso. En este caso lo voy a dejar nomás porque estamos aprendiendo, ¿no? En este semestre no nos va a afectar en nada porque no estamos haciendo aplicaciones grandes, simplemente estamos creando pequeños algoritmos, ¿ok? Después, número de placa, pero este número de placa va a ser un string, número de placa, ¿listo? Un modelo, que esto también va a ser otro string, y marca, que esto igual va a ser un string, ¿no es cierto? Entonces ya está. Básicamente así se crean los atributos de una clase. ¿Ok? Estoy diciendo que mi clase auto va a tener un color, un dueño, un número de placa, un modelo y una marca. Quisiera que haya un entero. ¿Qué podríamos poner de entero que tenga un auto? Por ejemplo, el kilometraje. ¿No es cierto? Vamos a poner int kilometraje. Esto sí, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Eso sería un int, ¿no es cierto? El kilometraje solo es distancia recorrida y son números, entonces puede ser un entero. Incluso podría ser real si quisiera. Si quisiera ser más preciso, ¿no es cierto? A la hora de medir el kilometraje.
Pero no, mejor lo dejamos en entero nomás. ¿Ok? En el caso de estudiante, igual, ¿no? Tendríamos que decir código sys. Código sys es un entero. Entonces, por delante, int. Bueno, aquí me he equivocado. Ah, int, código sys, ¿no es cierto? Código sys, nombre sería un string. Después, apellidos. ¿Tiene seguro? Esto solo puede ser sí o no, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene seguro? Entonces, ¿qué tipo de dato va a ser este? Un booleano. Un boolean tiene seguro, ¿no es cierto? Ya después el dato igual va a ser un entero, una dirección que va a ser un string, olvidar el punto y coma, materias, eso ya es esto lo podemos representar con un vector que todavía no hemos avanzado, pero después lo podemos representar. Y así, lo vamos a dejar hasta aquí para no hacerlo más largo, ¿ok? Entonces, básicamente así se crean los atributos de una clase. Es básicamente declarar variables, ¿ok? Es eso lo que he hecho. Y son variables vacías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la clase no tiene datos concretos. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo decir que la variable color va a ser igual a blanco, por ejemplo, ¿no es cierto? O que el dueño es Pepe. No puedo porque estoy creando la clase. Esto no me causa error. Si se fijan, compila, compila. No me causa error. ¿Ok? No pasa nada. Está bien porque básicamente estoy haciendo estoy creando una variable y le estoy asignando un valor. No hay nada de raro en eso. ¿No es cierto? Asignación, declaración, no hay nada de raro. ¿Ok? Pero el concepto de programación orientada a objetos no me permitiría eso. O sea, estaría mal lo que estoy haciendo. De que me deja, pero está mal, ¿no es cierto? Entonces tendrían que ser variables vacías tal cual, ¿ok? A ver, un ratito, ¿qué pasa si aquí le pongo? No pasa nada, ¿ok? Entonces, así se crean los atributos de una clase, ¿ok? En, le vamos a poner ahora bueno, las acciones que puede hacer esta clase, en auto, ¿no es cierto? Que podría ser encender motor, encender radio, acelerar, frenar. ¿Cómo me creo esas acciones? Esas acciones ya no son variables, ¿ok? Esas acciones, les dije que se les dice métodos, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, vamos a ir un ratito aquí. Eh, equivocado. ¿Dónde está? Vamos a entrar al glosario que hicimos la anterior clase. Si ustedes recuerdan qué era un método, los métodos básicamente eran procedimientos o funciones, ¿se acuerdan? Podía ser cualquiera de los dos. Podíamos devolver algo, o sea, podíamos decir que no devuelva nada o podíamos decir que devuelva algo, ¿verdad? Los métodos en un objeto van a ser las acciones que pueda realizar, ¿ok? Entonces me creo un método. ¿Cómo me creo un método? Comenzaba con qué cosa me va a devolver. En este caso voy a crear el método eh, encender motor, ¿ok? Por ahora le voy a decir que no me devuelva nada. Tal vez después sí voy a necesitar que me devuelva algo, pero por ahora no, le voy a decir que nada. Entonces void encender auto, parámetros, que ahorita por ahora no necesito ningún parámetro, y las llaves, ¿no es cierto? Entonces así creo una acción que pueda realizar esta clase, o los objetos que se crean a partir de esta clase. ¿Okay? Otra acción que puede hacer un auto sería, que habíamos visto, encender radio. Por ahora le voy a decir que no me devuelva nada. Listo. ¿Ok? Si quiero más, le puedo poner más, acelerar. ¿Cierto? Entonces, y aquí ya, como es una
es una función, ¿no es cierto? Entonces aquí ya le puedo poner el código que yo quisiera. Aquí puedo utilizar declaración de variables, puedo utilizar estructuras repetitivas, condicionales, todo lo que hemos aprendido en pseudocódigo y que hemos visto cómo se puede pasar a Java, aquí adentro de los métodos ya se puede implementar, ¿no es cierto? Aquí ya puedes hacer un algoritmo o algo, ¿no es cierto? Dentro de las acciones que puede realizar esta clase. Estos atributos tú los puedes utilizar aquí adentro de eh, de estos métodos. ¿Por qué? Porque estos son como las variables globales, ¿no es cierto? ¿Cuál era la característica de las variables globales? Que tú puedes utilizarlo en cualquier función o procedimiento. En este caso, en Java, puedes utilizarlo en cualquier método. Estas. Y obviamente cada método también puede crear sus propias variables, ¿no es cierto? Solo que esta variable va a ser local de este método. O sea que esta variable solo se va a poder utilizar aquí, en este método, y no en este ni en este. Pero los atributos son variables globales. Entonces, la variable color, por ejemplo, yo la puedo utilizar aquí. ¿Ok? O aquí también podría utilizar la variable color. O en cualquier método, en realidad. ¿Ok? Entonces, esos son los atributos. Estos son los atributos y estos son los métodos. Estas son las características de un auto y estas son las acciones que puede realizar un auto. ¿Ok? Entonces ya has creado sus atributos y sus métodos, que básicamente eso es lo que tiene cualquier clase. ¿Ok? Lo compilo, funciona, funciona, no sale ningún error. Ahora, ¿cómo me creo un objeto a partir de esta clase? Yo ya tengo creada mi clase. Ahora quiero crearme objetos, ¿no es cierto? Yo ya sé cómo van a ser los autos. Cada auto va a tener un color, va a tener un dueño, va a tener un número de placa, un modelo. Pero ahora yo quiero tener un auto de esta clase, que sea un Toyota, que su color sea azul, que tenga tal placa, que pertenezca a tal dueño, con un kilometraje de tantos kilómetros, ¿no es cierto? Yo ya quiero crear un objeto específico de esta clase. ¿Cómo hago eso? Obviamente primero hay que compilar y nos vamos a ir a nuestro diagrama de clases, ¿ok? Este es nuestro diagrama de clases. Aquí hay algo interesante. Cuando la clase esté así limpiecita, por así decirse, significa que está compilado, ¿ok? Que lo acabo de compilar. Cuando la clase tiene estas lineecitas es que todavía no está compilado, ¿ok? Y se van a dar cuenta porque esta barrita está ploma, ¿ok? Y cuando está compilado un código es blanquito, ¿ok? Esto lo puedo compilar y se va a volver blanquito, ¿ok? Y aquí desaparece, por si acaso. Entonces, yo ya tengo mi clase auto creadito, ¿no es cierto? Yo ya quiero crear objetos a partir de esta clase. ¿Cómo me creo objetos a partir de esta clase? Hago clic derecho y me dice New Auto. Básicamente me está diciendo nuevo auto, crear nuevo objeto de auto. Entonces le hago clic. Esto es un nombre de la instancia, aquí puede ser cualquier cosa, yo siempre lo dejo así. Y aquí está, este sería un objeto de esta clase. Ok, y aquí te dice auto, ¿no es cierto? Que es del tipo auto. Entonces, este objeto ya es ¿qué decir? Es algo específico, una creación específica de esta clase, ¿no es cierto? Ya puedo crearme muchos autos, tantos autos como yo quisiera, ¿ok? Tantos autos como yo quisiera, ¿no es cierto? Aquí ya tengo 4 objetos que son del tipo auto, ¿no es cierto? Porque me he creado a partir de esta clase, de este molde, ¿no es cierto? Y cada uno de estos ya va a tener sus propios datos, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problemita. ¿Cómo puedo ver los datos de cada objeto? Porque cada objeto es distinto, ¿no es cierto? Aquí hemos visto. Este auto va a ser con la placa 12 y este con la 13. Incluso este podría ser azul, ¿no es cierto? Son diferentes autos que han sido creados a partir de la misma clase. En BlueJ, ¿dónde puedo ver todo eso? Hago clic derecho en un objeto, clic derecho y le pongo inspeccionar, ¿ok? Le pongo inspeccionar y aquí está. Color, por ahora está vacío, nulo. Dueño, nulo. Número de placa, nulo. Modelo, nulo. Marca, nulo. Kilometraje, 0. ¿Ok? Voy a ver el auto 2, inspeccionar. Igual, su color, nulo. Dueño, nulo. Ok, voy a ver el 3, igual. Todo nulo. El 4, todo nulo. Aquí pasa algo raro. Nosotros hemos dicho que los objetos siempre van a tener datos específicos, que los van a ser únicos, ¿verdad?
Y en este caso todos están vacíos, o sea, todos sus atributos están nulo, 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 nulo. Entonces algo está pasando aquí. Yo quiero que este sea un auto blanco, este que quiero que sea azul, este verde, ¿no es cierto? En ningún momento yo estoy creando un auto, pero no le estoy diciendo cómo quiero que sea, ¿verdad? Solo estoy creando un auto y ya. No le he dicho qué placa va a tener, qué color va a tener, de quién va a ser, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, yo ya tengo mis atributos, yo ya tengo mis métodos, tengo todo lo que tiene que tener una clase, ¿no es cierto? Que hemos hablado aquí. Tengo todo lo que tiene que tener una clase. Incluso tiene un nombre, ¿no es cierto? Que lo pongo aquí en el encabezado al crear la clase. ¿Ok? Pero esta clase está creando objetos sin sentido. O sea, tienen color, tienen un dueño, tienen un número de placa, tienen un modelo, pero está creando con datos nulos. O sea, que no tiene un color, que no tiene un dueño. Entonces, ¿cómo yo hago de que los autos que cree a partir de esta clase tengan datos ya concretos, ¿no es cierto? Que un auto sea blanco, modelo Corolla, marca Toyota, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Existe eh, una cosa que se le llama constructor, ¿ok? Que todas las clases tienen que tener. Por más de que aquí yo no lo haya dicho o haya especificado, tiene que tener un constructor, ¿ok? Aquí yo nunca he dicho que las clases tienen constructor, solo les he dicho que tienen un nombre, atributos y métodos, ¿ok? Porque eso es lo más esencial de una clase. En Java, cada clase tiene que tener un constructor, ¿ok? ¿Qué es un constructor? Un constructor es lo que ayuda al momento de crear un objeto de esta clase, lo que va a hacer el constructor es darle valores específicos. Por ejemplo, color blanco. Dueño, tal persona. Número de placa, 12. Modelo, Corolla. Marca, Toyota. Kilometraje, 1000. El constructor le va a dar valores a los atributos, ¿no es cierto? Porque como les he mostrado, estos objetos no tienen nada, están vacíos. Tienen un color, pero dice que es nulo. Tiene un dueño, pero dice que no es nadie, ¿no es cierto? Entonces el constructor va a ayudar de que estos atributos ya tengan un valor, que sea color tantos, que sea dueño tal persona, que tenga tal número de placa. ¿Cómo se crea un constructor? Mm, El constructor es muy parecido a un método, ¿ok? Para crear el constructor tienes que poner primero tendrías que poner, sí, el nombre de la clase. En este caso se llama auto, ¿no es cierto? Mi clase, entonces pongo auto y luego pongo paréntesis y llaves. Y listo, no hay nada más. ¿Ok? Este es un constructor. El constructor de esta clase es este. ¿Por qué? Fácil, porque es como un método que tiene el mismo nombre que la clase, básicamente. Es por eso. ¿Ok? Entonces, este constructor me va a ayudar a darle valores iniciales a los atributos. Entonces, aquí adentro voy a decir que la variable color va a ser igual a rojo, por ejemplo. ¿Cierto? Punto y coma. Después voy a decir que el dueño va a ser Pepe. Punto y coma. Luego voy a decir que el número de placa va a ser igual a 1, 2, 3 ABC. Esto debería estar entre comillas, ¿no es cierto? Porque es una cadena. Listo. Después digo, el modelo va a ser, vamos a mantener nomás lo que hemos dicho en el ejemplo, un Corolla. Claro. Y va a tener una marca que va a ser igual a Toyota, ¿verdad? Toyota. Y va a tener un kilometraje. Vamos a decir que este auto es 0 kilómetros, o sea que nunca se ha utilizado. Entonces, kilometraje es 0, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, aquí adentro le estoy dando valores a los atributos que tiene esta clase. ¿Ok? Le estoy dando valores iniciales. Con esto voy a crear un auto rojo que va a pertenecer a Pepe, que su placa va a ser esta, que va a ser un Corolla y un Toyota. Compilamos y esta vez vamos a ejecutar. Vamos a ver qué pasa. Voy a crear un nuevo objeto de esta clase, de la clase auto, que se va a llamar auto 1, no pasa nada.
Y ahora voy a inspeccionar sus atributos. Voy a ver su estado. Y si se fijan, color rojo. Dueño Pepe. Número de placa 123 ABC. Modelo Corolla. Marca Toyota. Kilometraje cero. ¿Ok? Entonces, ahora mi objeto ya tiene más sentido, ¿no es cierto? Hemos dicho que las clases son los que no tienen datos, pero los objetos sí. Entonces, ahora sí está bien, ¿no es cierto? Mi clase no tiene nada. He comenzado con atributos vacíos. Y una vez que instancio un objeto, me va a poner esto, ¿verdad? Todo lo que le he especificado en el constructor, que es este el constructor. ¿Ok? Por si acaso el constructor no es un método, ¿ok? A veces, en algunas partes sí leí que es un método, pero más leí que no es un método, ¿ok? A veces hay mucha gente que confunde eso, ¿ok? Algunos piensan que un constructor es un método más y otros dicen que no es otra cosa, ¿ok? Pero ahorita eso no importa. El constructor, ¿cuál es la peculiaridad de un constructor? Que es como un método, que su nombre es el nombre de la clase. Y además, no tiene un tipo de retorno. Nunca van a ver que lleve por delante un void, por ejemplo, o un int, como si fuera un método que devuelve un entero, ¿no es cierto? O un string, nunca. El constructor nunca devuelve nada, ni siquiera un void. Ni siquiera un void, eso está mal. Vamos a ver si me corrige. No me corrige, pero seguro va a estar raro, ¿ok? Pero el constructor nunca devuelve nada. ¿Ok? El constructor solo tiene el nombre que tiene la clase y ya. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuándo se llama este constructor? Cuando yo vengo aquí encima de la clase y le digo nuevo auto y aquí le pongo aceptar, se ejecuta esto. Cuando le voy a poner aceptar, se ejecuta esto. Básicamente, cuando yo le digo crear objeto de la clase auto, se ejecuta el constructor. ¿Ok? Y tal vez podemos ver eso. Voy a poner aceptar y se crea, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo. Vamos a utilizar el depurador. No me acuerdo si hemos utilizado con ustedes depurador. Creo que sí, ¿no? Hemos utilizado depurador con ustedes. Sí, sí usamos. Ah, ok. Entonces, voy a poner aquí un punto de depurador, ¿no es cierto? Para que pare ahí cuando se ejecute. Y van a ver, me voy a crear un nuevo auto, le digo aceptar y se para justo, ¿no es cierto? Ahí, porque cada vez que yo creo un nuevo objeto de esta clase, siempre que creo algo nuevo, se ejecuta el constructor. Entonces, tal cual, va a seguir las instrucciones que le he puesto. ¿No es cierto? Color va a ser igual a rojo. Si se fijan, aquí le cambian, ¿no es cierto? Aquí tengo la variable dueño, que inicialmente era null, ¿no es cierto? Porque aquí no le he dicho nada. Le he dicho que solo cree la variable. Y aquí ya le estoy diciendo que dueño sea Pepe. Pepe, ¿no es cierto? Modelo, número de placa, 123 ABC. 123 ABC. Y así se va a ejecutar todo esto. Termina, y ya está. ¿Ok? Y creo que ya debería estar creado el objeto, sí. Vamos a ver. Aquí está. Ok, inspecciono igual, rojo, PP, la placa, el modelo y la marca, ¿no es cierto? Ya no son null, tienen valores específicos, ¿no es cierto? Entonces ya está bien. El constructor sirve para eso, para darle valores a los atributos y que no se queden en vacío o en nulo, ¿ok? Ahora, igual no está bien. ¿Por qué no está bien? Está mejor, pero no está bien del todo. Porque si yo voy a mi auto 1, inspecciono, dice que es rojo, de Pepe y tiene la placa 123 ABC. Y voy a mi auto 2, inspecciono y dice que es rojo, Pepe y la placa es 123 ABC. Prácticamente tienen los mismos datos, ¿ok? Pero normalmente no se ve eso. Es más, en la vida real nunca pasa de que un auto tiene la misma placa que otro, ¿verdad? Y en realidad estos sí son dos diferentes autos. ¿Ok? Son diferentes objetos, entonces no es lo mismo. Por más de que tengan los mismos datos, no es el mismo objeto, ¿ok? Entonces, tal vez aquí la placa debería cambiar, no debería ser 1, 2, 3 ABC, debería ser otra. Entonces, algo está mal. Cada vez que yo cree un nuevo auto de esta clase, me va a crear con los mismos datos, ¿no es cierto? Que yo le he puesto en el constructor. Entonces, lo que siempre se hace es lo siguiente. Aquí en mi constructor tiene los paréntesis, que básicamente ahí se ponen los atributos, ¿verdad? Eso lo hemos visto desde pseudocódigo, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a poner los atributos, por ejemplo, color va a ser un string,
¿no es cierto? String, le voy a poner así nomás, col, que representa el color. Después tiene un string, aquí voy a poner dueño, tal cual, para diferenciar, ¿no?, entre este parámetro y esta variable. Ok, no quiero que se llamen igual porque si voy a tener problemas. String, aquí solo le voy a poner placa. Aquí va a ser string mod de modelo, ok. String, le voy a poner mark de marca. Y aquí le voy a poner un int de kilometraje, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de poner datos específicos en el constructor, le voy a decir que sea igual a cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, color va a ser igual a col, ¿ok? A col. Dueño va a ser igual a dueño. Número de placa va a ser igual a este parámetro. Listo. Modelo va a ser igual a mod. Marca va a ser igual a marca. Listo. Y kilometraje va a ser igual a kil. Básicamente, a mis atributos estoy asignando los parámetros que estoy recibiendo de este constructor. ¿Y por qué hago esto? Porque si yo compilo y ahorita me creo un nuevo objeto de la clase auto, y si se fijan, aquí me sale el nombre del constructor con sus parámetros, ¿no es cierto? Aquí están sus parámetros y aquí me sale sus parámetros, ¿no es cierto? Al momento de crear un nuevo objeto, como siempre entra al constructor, entonces me va a pedir el parámetro call, me va a pedir el parámetro dueño, en realidad me va a pedir todos estos parámetros. Y después les va a asignar a mis atributos. Entonces vamos a ver qué pasa. Quiero crear un nuevo auto y aquí me pide todo lo que está en sus parámetros. Color, dueño, placa, modelo, marca y kilometraje. Le voy a decir que sea, que sea azul, que sea de Ana, que la placa sea 456, FG, que esto debería estar en comillas dobles porque es una cadena. Modelo que sea, que sea un RAV4, obviamente es de Toyota, y que ya sea uno usado, que tenga 1000 kilómetros de kilometraje. Aceptar. Y me crea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de hace rato? Que hace rato no me pedía nada de esos datos, directamente me lo creaba el auto, con datos ya establecidos en el constructor. En este caso, está dando como que la libertad al usuario de elegir qué auto quiere, ¿verdad? Entonces, todo lo que le he mandado ahorita por esos campos que hemos visto, lo ha mandado por sus parámetros, ¿no es cierto? El color, el dueño, la placa y todos los demás, y los ha asignado a sus atributos. ¿Eso qué significa? Que si inspeccionamos sus atributos, tiene todo lo que le hemos dicho, ¿no es cierto? Todo lo que yo he especificado está aquí. Entonces, así yo me puedo crear autos distintos. Yo puedo venir aquí otra vez, voy a crear un nuevo objeto, le voy a decir que ahora sea un amarillo, el dueño va a ser José, la placa va a ser, digamos que esta, sin sentido, pero ya. El modelo va a ser, no sé, una Pepa, le vamos a decir, aunque no existe ese modelo. Y obviamente este es, ¿cómo se escribe Volkswagen? Mejor le cambiaremos porque no me acuerdo cómo se escribe. Que sea, no sé, un Lancer, que este es un, no me acuerdo si se escribe así, Mitsubishi. Bueno, ya no importa. Y kilometraje que tenga ya 5000 de recorrido, o 50.000. Veamos, inspeccionamos y ya tiene todos esos datos. ¿Ok? Y ahora sí son autos diferentes, ¿no es cierto? Este es un Toyota, este es un Mitsubishi, este es un RAV4 y este es un Lancer. Este tiene kilometraje 1000 y este tiene 50.000, ¿no es cierto? Entonces yo puedo crearme tantos autos como yo quisiera, ¿ok? Puedo llenar todo esto si quiero de autos, no pasa nada. ¿Ok? Entonces así se crea objetos a partir de clases en BlueJ, ¿no es cierto? Primero te tienes que crear la clase, aquí te creas una clase, un molde,
luego le das forma a ese molde, le dices qué atributos va a tener, qué funciones va a tener, y le tienes que poner su constructor, ¿ok? Le tienes que poner su constructor. Y lo mejor que puedes hacer, normalmente lo que se hace es que el constructor pida parámetros, como aquí le he puesto, y esos parámetros se asignen a los atributos. Normalmente, muy pocas veces se hace lo que estaba haciendo antes, que aquí ponerle ya de entrada, por defecto, un dato concreto. Por ejemplo, Pepe, ¿no? A veces sí, por ejemplo, digamos que estoy haciendo una aplicación para una autoventa, ¿ok? Por lo tanto, el autoventa siempre va a vender autos 0 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no debería pedirle kilometraje. ¿Por qué? Porque el kilometraje, como son puros autos nuevos, siempre va a ser 0, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, ya le estoy dando un valor por defecto, sin necesidad de pedirle al usuario, porque no tendría sentido pedirle al usuario que me dé qué kilometraje va a tener si este auto va a ser 0 kilómetros, porque está saliendo de una tienda, ¿no es cierto? Nuevito. Entonces, si es nuevito, no vale la pena ni siquiera pedirle el kilometraje y por defecto decirle que va a ser 0, porque es un auto nuevo, ¿no es cierto? Entonces, todos los autos que me vaya a crear siempre van a tener kilometraje 0. Bueno, creo que no vale la pena mostrárselos. Haremos uno, haremos uno. Estado, eh, modelo. Uy, no me acuerdo si se escribía así Lamborghini, pero ya. Entonces, vamos a inspeccionar sus atributos. El kilometraje está en 0. ¿Por qué? Porque en el constructor le he dicho que siempre comienza en 0. Ni siquiera le he pedido al usuario, ¿no es cierto? Entonces, así funciona. Y así se crean clases y objetos. ¿Cierto? Aquí me creo una clase y un objeto. Un ratito. Ya. Y un objeto se crea a partir de esta clase. ¿No es cierto? Solo va a ser llamar a este constructor. En BlueJ es así. Perdón, tienes aquí, clic derecho, nuevo auto, y ya. Y aquí te pide todo lo que necesitas lo que necesita la clase para crear un nuevo auto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Aquí les quería mostrar un ejemplito. Esto es Java, por si acaso, no es otro lenguaje. Es Java, pero en otro IDE. Esto no es BlueJ, esto es NetBeans. Es un poquito más difícil de entender porque no es tan bonito como BlueJ, ¿no es cierto? Ya les he mostrado. ¿Dónde tengo pues algo interesante para mostrarles? Creo que aquí. No, no va a dar. Pensé que tenía un buen ejemplo. Creo que aquí, a ver. No, ya no importa. Entonces no vale la pena. Ok, eso. Antes de que me olvide, por si acaso, aquí, como les he dicho, ¿no? Estas son las acciones que puede hacer un objeto. Por ejemplo, encender auto, ¿no es cierto? Entonces, si aquí yo puedo poner el algoritmo que necesite. ¿Ok? Por ejemplo, encender auto va a ser de que, no sé, el medidor de aceleración aumente a 20 o algo así, ¿no es cierto? O por ejemplo, a ver, en este caso lo único que voy a hacer es imprimir algo en pantalla, que se hacía system.out.println. Aquí voy a poner auto encendido. ¿Ok? Compilo, todo bien. ¿Cómo hago de que un objeto realice esta acción? ¿No es cierto? Porque yo he dicho que los métodos son las acciones que puede realizar un objeto. Y ahorita lo único que hemos visto es cómo crear un objeto de esta clase y cómo darle valores a sus atributos. Entonces, ¿cómo hago de que un objeto haga una función que le he dicho que tiene? Por ejemplo, encender auto. Tal cual, me creo un objeto de auto
Esto es, vamos a usar el Corolla y le vamos a agregar el Toyota. Le creo el objeto, le hago clic derecho, ¿no es cierto? Que nosotros normalmente íbamos a inspeccionar, ¿no es cierto? Para ver sus atributos. Pero si se fijan aquí arriba, están todas las acciones que puedes realizar. Esto no, este de aquí arriba no, pero esto sí, ¿no es cierto? Está separadito por unas líneas, si se dan cuenta. Aquí y aquí, ¿no es cierto? Dice acelerar, encender auto, encender radio. Aquí te aparecen las acciones que puedes realizar este objeto. En este caso voy a hacer clic en acelerar, ¿ok? Porque en acelerar le he dicho que cuando se realiza esta acción, haga esto. Entonces voy a venir a acelerar y no se me ha abierto, pero puedo abrirlo. ¿Dónde está? A ver. No, este no, este no. Terminal. Ah, no, me he equivocado, ¿verdad? Tenía que llamar a encender auto. Y aquí está, ¿no es cierto? Auto encendido. Y tal cual ha ejecutado lo que está dentro de esa acción. ¿Ok? Por ejemplo, aquí le voy a decir igual encender radio, entonces voy a hacer algo muy similar. ¿Ok? Entonces podría decirle radio encendido. ¿Ok? Y va a ser lo mismo. Y me voy a crear otro método, o sea, otra acción que puede hacer este auto, que va a ser eh, encender calefacción. Listo. Y va a ser lo mismo. Va a mandar un mensaje que va a decir calefacción encendida, ¿ok? Y va a funcionar igual. Cada vez que, por si acaso, cada vez que compilan, se borra todos los objetos que se han creado, ¿ok? Eso es obvio porque el objeto que tú te has creado está con el antiguo código que tú has hecho, ¿no es cierto? Y como has modificado, has vuelto a compilar, entonces se borra todo, ¿ok? Pero funcionaría igual, ¿no es cierto? Lo único que estoy haciendo es que se imprima algo, ¿ok? Y aquí ya comienzas a utilizar un poco tu lógica de programación, o sea, dependiendo del problema que estés resolviendo, por ejemplo, en algunos autos no puedes encender la calefacción si es que no has encendido el auto, ¿no es cierto? No puedes encender la calefacción. En realidad no puedes encender nada. Si el auto está apagado, no puedes encender nada. Entonces, puedo hacer algo interesante. Voy a crear un atributo que va a ser booleano, que se va a llamar encendido. ¿Ok? Se va a llamar encendido. Y aquí en el constructor encendido siempre va a comenzar apagado. El auto obvio siempre te lo va a dar apagado. ¿Ok? Entonces, inicialmente va a ser, está encendido, falso. ¿No es cierto? O sea, significa que está apagado. Cuando yo encienda el auto, puede decir que esa variable cambie. La variable encendido va a ser igual a true. Listo. Y aquí voy a hacer algo. Cuando yo quiera encender la radio, voy a preguntar algo. Voy a preguntar si el auto está encendido, o sea, encendido es igual a true. ¿Qué voy a hacer? Si el auto está encendido, entonces puedo encender la radio. Entonces ahí recién voy a mostrar el mensaje. Pero si no está encendido, entonces voy a mostrar otro mensaje que va a decir, enciende el auto primero. Y me estoy dando punto y coma. Y lo mismo para la calefacción. No puedo encender la calefacción si el auto no está encendido. Lo mismo. ¿Sí? Algo interesante que tal vez les ayude es de que, primero que nada aquí está mal, ¿no es cierto? Para comparar es doble igual. Pero también lo que podríamos haber hecho es esto. Y ya. Esto también va a funcionar. Si no, tendríamos que mandarle esta misma instrucción. Listo. ¿Ok?
Esto igual sirve por si acaso. Aquí no le estoy diciendo, no le estoy preguntando si encendido es igual a true. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo condicional simple en el primer parcial, en el pseudocódigo, lo que se evalúa en el sí es una condición. ¿Y qué era una condición? Eran unas operaciones que te daban como resultado verdad o falso, ¿no es cierto? Pero esta variable ya tiene almacenado o verdad o falso, ¿no es cierto? Entonces, si la variable encendido es verdad, entonces va a entrar aquí. Y si es falso, va a entrar aquí, básicamente. Entonces, se podría haber hecho como lo hice aquí o como está aquí. ¿Ok? Así igual funciona, ¿no es cierto? Porque esta variable es un booleano, ¿verdad o falso? Y lo que evalúa un condicional es verdad o falso, ¿no es cierto? Si lo que está aquí es verdad, entonces entra aquí. Si es falso, entra aquí, ¿no es cierto? Así funciona. Entonces esto igual funciona, ¿ok? Compilamos y ya está. Vamos a hacer la prueba. Cuando el auto esté apagado, no podemos ni encender la radio ni encender la calefacción, ¿no es cierto? Vamos a crear un auto. Va a ser el mismo. Modelo Corolla. El auto y aquí están sus acciones, ¿no es cierto? Es más, le aumenté uno más que era encender calefacción. Voy a intentar encender calefacción. Antes, voy a inspeccionar cómo está el auto. El auto encendido, falso, ¿no es cierto? Significa que está apagado. Entonces no debería poder encender la calefacción. Vamos a ver. Encienda el auto que he escrito mal, ¿no es cierto? Sí, he escrito mal. Aquí también. Encienda el auto primero, ¿no es cierto? Entonces no me está dejando encender la calefacción. Entonces lo que tendría que hacer es encender el auto. ¿Listo? Vamos a inspeccionar. El auto está encendido, ¿no es cierto? Y le voy a decir, ahora sí, encender la calefacción, calefacción encendida. Por lo tanto, también puedo encender la radio, radio encendida. Incluso yo podría ponerle un nuevo método que se llame apagar auto, ¿no es cierto? Que va a ser así, void apagar auto y vamos a hacer que el encendido sea igual a falso. Y le vamos a imprimir system.out.println. Vamos a decir auto apagado. Listo. Está. Aquí vamos a corregir lo que escribí mal. Compilamos y ya podemos ejecutar. Uy, me olvidó. Ya. Entonces, vamos a hacer la prueba ahora de encender la radio. Un ratito. Vamos a limpiar esto. Ya. Vamos a encender la radio. No me debería dejar. ¿Por qué? Porque el auto está apagado. Entonces vamos a encender el auto. Encender auto. Vamos a encender auto encendido. Ya está otra vez, auto encendido. Encender radio. Radio encendida. Vamos a apagar el auto ahora. Auto apagado. Por lo tanto, no me debería dejar encender la calefacción. Enciende el auto primero, ¿no es cierto? Entonces está bien. Y de esa manera, nosotros podemos comenzar a programar cosas bien interesantes, ¿no es cierto? Aquí, como ya les he mostrado, en las acciones ustedes ya programan cosas. Todo lo que hemos aprendido en el primer parcial ya lo pueden aplicar aquí adentro. Estructuras, variables, algoritmos que hemos visto, no sé, muchas cosas, ¿ok? Ya saben cómo crear atributos, ustedes pueden crearse tantos métodos como ustedes quieran. El constructor es muy importante por si acaso, incluso va a haber momentos o van a haber casos donde se va a tener que crear una clase que no va a tener ningún atributo,
¿Ok? Son casos especiales, pero hay esos casos donde hay una clase que no necesita ningún atributo. Entonces, ¿para qué existiría el constructor? Si no tiene ningún atributo, ¿qué cosas le vamos a poner aquí adentro? Pues nada. Si mi clase no va a tener atributos, entonces aquí no podríamos hacer esto. De todas maneras, por más de que no haya atributos, una buena práctica siempre es poner el constructor. ¿Ok? Aunque no haya atributos, lo dejan vacío el constructor. ¿No es cierto? Porque si no tiene atributos, ¿qué podría hacer el constructor? Nada. ¿Ok? Entonces, obviamente no va a tener parámetros. Entonces tendría que poner un constructor vacío. ¿Ok? Sé que no tiene mucho sentido, pero sí es como que siempre recomiendan poner el constructor, tengas o no tengas atributos. Si no tienes atributos, pones un constructor vacío. ¿Ok? Pero el constructor siempre tiene que estar, siempre. Es una parte importante de una clase. Sin el constructor, como han visto, los objetos que va a crear van a ser sin sentido, todo va a estar nulo. ¿Ok? Entonces el constructor para eso sirve. Y ahora, bueno, esto es programación orientada a objetos. ¿Ok? Esto es programación orientada a objetos. Si se dan cuenta, hemos programado un objeto. ¿Ok? Hemos dicho que tiene estas cosas, que van a comenzar con estos valores y que puede hacer todas estas acciones. Esto es programar en Java. Esto es programación orientada a objetos. Nos hemos creado una clase y en esa clase le hemos dicho cómo van a funcionar sus acciones y cuando nos hemos creado un objeto de esa clase ya podríamos utilizarlo, ¿verdad? Solo que, como les dije en la anterior clase, el INGE mucho no utiliza así, o sea, no ve mucho, en realidad nunca van a ver orientado a objetos con el INGE. El INGE creo que tal vez ya ha entrado a vectores, no estoy seguro. Ok, vectores es un tema que se avanza en el segundo parcial. Lo que hace el INGE, o lo que les va a decir que hagan para prácticas o examen, les va a dar un problema como nos daba en el primer parcial, ok, de cualquier cosa. Eh, Ustedes, lo único que tendrían que hacer para que el INGE les califique bien, no es necesario que se creen una clase o que creen sus atributos ni nada. Lo único que va a ser necesario es que se creen un método directamente, por si acaso, sin nada. O sea, en el papel, si les pide que hagan en una hoja con lápiz y papel, lo único que tienen que hacer es poner un método y dentro de ese método comenzar a hacer el algoritmo que ustedes creen que resuelve el problema. ¿Ok? Eso es porque el INGE no ve programación orientada a objetos. O sea, no les va a enseñar, creo, el anterior semestre por lo menos no lo hizo, no les va a enseñar qué es una clase, no les va a decir qué es un objeto, no les va a decir qué es un método o un atributo. Lo único que le importa al INGE es de que todo lo que has aprendido en el primer parcial y lo nuevo que has aprendido en el segundo parcial, lo hagas en Java. Entonces, lo único que podrías hacer es crearte un método directamente, como les he dicho. Ustedes en la hoja le ponen void, verificar si es primo, por ejemplo, y aquí hacen el algoritmo para verificar si un número es primo. ¿Ok? No es necesario que pongan class, van a tener que pensar en un objeto que realice esa acción, van a tener que crear sus atributos, eh, pero no es tan necesario. Con el INGE, hasta lo que yo vi, les permite hacer solo métodos. Métodos, o sea, poner en su hoja método y poner qué cosa va a hacer ese método y nada más. Pero esto sí es importante, o sea, les he enseñado todo esto, ¿por qué? Porque el siguiente semestre, si no saben esto, se van a tirar de cara. Con la Leti y con la Rosemary, todo lo que hacen es programación orientada a objetos. ¿Ok? Todo. Ellas ya no les va a aceptar que solo pongan un método y ahí adentro lo que hace. No, no, no. Con ellas ya tienen que hacer desde la creación de la clase, declaración de sus atributos, el constructor y sus métodos. Con ellas, ¿ok? El siguiente semestre en elementos de programación. Este semestre en intro, suficiente que hagan un método que resuelva el problema, sin necesidad de poner class y los atributos y eso, ya es suficiente. Eso sí les va a aceptar el INGE. Si quieren ustedes, se crean una clase, no hay problema. ¿Ok? El INGE no se va a hacer lío. Igual les va a calificar bien. Obviamente si su ejercicio hace lo que dice el problema. ¿No es cierto? Y así. ¿Ok? Esto es programación orientada a objetos. Hemos programado sus acciones, sus atributos y hemos creado una clase. ¿Ok?
Y en realidad así siempre funciona Java. ¿Ok? Siempre funciona así. Todas mis aplicaciones que he hecho, algoritmos que hice en Java con el tiempo, todo es así. Si se fijan, aquí siempre pongo public class, ¿no es cierto? Class, estoy creando una clase. Y aquí pongo métodos, que hay algunas cositas que todavía no sabe, por ejemplo, public static, ¿ok? Tal vez con el ING ven este método, public static void main, ¿ok? No se preocupen en entender qué es, porque si buscan qué es el main, se van a confundir, si es que no saben mucho de programación. Básicamente, esto se ve mucho este método, public static void main. Es un método, por si acaso, ¿ok? Es un método, ¿qué les digo? En el main puedes hacer cualquier cosa. Básicamente es como que en pseudocódigo, ¿no es cierto? Nosotros poníamos programa y un nombre. Este public static void main es como ese encabezado. Como decirle, aquí inicia nuestro algoritmo. Y aquí adentro ya haces todo lo que necesitas hacer. Las instrucciones, ¿ok? No se extrañen si ven este método. Es muy común utilizarlo. En realidad, les voy a mostrar. Este es uno de mis programas. Voy a ver otro. Lo voy a borrar. Public static void main. Public static void main. Aquí no tengo, parece. Qué raro. Debería, aquí está. Public static void main. ¿No es cierto? Entonces, este public static void main es súper famoso en Java. ¿Ok? Es un método donde adentro tú haces lo que quieras. ¿Ok? Como les dije, es como poner el encabezado en pseudocódigo. Y ahí abajo ya comienzas a poner instrucciones. No importa, o sea, si el ingeniero lo utiliza, no le tomen mucha importancia. Solo tomen la importancia lo que hace dentro de ese método. No lo que significa esto. Esto es común en Java, siempre se utiliza. ¿Ok? No sé qué explicación mejor les podría dar de esto. Lo que pasa es que en BlueJ no utilizamos el public static void main, porque en BlueJ te permite crear una clase, ¿no es cierto? Como lo hemos hecho. A partir de esta clase podemos crear un objeto. A lo que sea ya. No importa. Nosotros podemos crear un objeto y a este objeto podemos llamar a sus métodos tal cual, ¿no es cierto? Y apretamos en uno y lo ejecuta, ¿verdad? Lo ejecuta como hemos estado viendo. Pero eso solo funciona en BlueJ, por si acaso. Así solo funciona en BlueJ. En otros IDEs como en NetBeans o en Eclipse, que son más profesionales, no puedes hacer eso porque tal cual no hay. No hay una ventanita donde tú puedes ver tus clases y hacerle clic y crear un nuevo objeto. Y después en ese nuevo objeto hacerle clic y llamar a sus métodos. No existe eso en otros IDEs. En estos IDEs, para hacer eso, existe el método public static void main. Y ahí adentro tú, por instrucciones, dices crear un nuevo objeto y ese objeto llamar a tal método, por instrucciones. ¿Ok? No sé si me han entendido, tampoco importa mucho, ¿ok? Pero les comento de esto porque es muy común verlo en programas de Java. Por eso tal vez hasta el INGE lo utiliza, ¿ok? Pero no se preocupen, solo lo que importa es lo que está dentro de ese método. No importa si no saben qué significa todo esto. Como yo les he dicho, los métodos, lo único que hacen es, lo único que deberían tener es lo que va a retornar y su nombre, sus parámetros y las llaves, ¿no es cierto? El main, este método famoso, tiene su nombre, que tal cual es main, tiene su retorno, que es un void, pero aparte tiene estas dos cosas extrañas, el public static, que todavía no lo hemos visto y no lo vamos a ver en realidad, eso es para segundo semestre, y este parámetro, porque está entre sus paréntesis, ¿no? Esto es un parámetro. Este parámetro es un vector, ¿ok? Que esto sí lo vamos a ver este parcial más tarde, ¿ok? Pero esto es común. Siempre van a ver este método en Java. Esto sirve, como les dije, todo lo que yo hago en BlueJ así, a manito, me creo un objeto nuevo,
llamo a sus métodos, todo eso, en vez de hacerlo así, bonito, se lo hace en el main. ¿Ok? Hay instrucciones, por ejemplo, para hacer lo mismo que he hecho sería, para hacer lo que yo he hecho ahorita aquí, ¿no es cierto? Crear un objeto de tipo auto sería auto, auto 1 va a ser igual a new auto, esto va a ser blanco, de Pepe, la placa va a ser 1, 2, 3 ABC, después viene el modelo que va a ser Corolla, después va a ser Toyota, su marca, y nada más, ¿ok? Ahí me estoy creando un objeto auto, pero en una instrucción de Java, ¿ok? No así como lo hago en BlueJ. También se puede hacer en instrucciones de Java. Y después le he dicho que al objeto auto, auto 1, quiero ejecutar su método encender auto. Listo. He hecho en código lo mismo que he hecho aquí en BlueJ, a manito, ¿no es cierto? Con el mouse y con sus opciones. ¿Ok? Para eso sirve el main, básicamente. Para cuando tú te crees clases, los puedas instanciar y a sus instancias llamar a sus métodos. Para eso sirve el main. ¿Ok? Para eso sirve. Por si les daba curiosidad. Seguro que sí, porque tal vez ya lo han visto con el Inge. Y se ve mucho, como les he dicho. En muchos programas, si ustedes ven tutoriales de Java y no están utilizando BlueJ en esos tutoriales, están utilizando NetBeans o Eclipse o otro IDE, siempre van a utilizar main, porque en esos IDEs, como les he mostrado, no hay manera de hacer clic en una clase y decir crear nuevo auto. Y en ese objeto auto, hacer clic y decir en su método encender auto, clic. No existe eso en otros IDEs. Para eso está el método main. ¿Ok? Si no me han entendido, tampoco es muy importante. Todos vamos a utilizarlo por métodos nosotros, que vamos a crear nosotros mismos. Además por BlueJ. El siguiente semestre, igual, puro BlueJ van a utilizar en elementos de programación. ¿Ok? Eso es todo por hoy, muchachos. La siguiente clase vamos a ver vectores ya, la siguiente clase. Y además vamos a ver cómo solucionar un problema, pero con programación orientada a objetos. ¿Ok? ¿Cómo se aplica? Ahorita hemos creado un objeto y nada más, ¿no es cierto? Que era un auto, y un objeto estudiante que no lo hemos terminado. Pero la siguiente clase vamos a ver vectores y también vamos a ver cómo crear muchas clases y ya crear un pequeño sistema que solucione un problema. ¿Ok? Y cómo los objetos interactúan entre ellos, ¿no es cierto? Podemos crear un objeto auto y un objeto pasajero, por ejemplo, y cómo va a haber acciones que el pasajero puede hacer con el auto y el auto va a tener acciones que puede hacer con el pasajero, y así ese tipo de problemitas va a ser interesante. ¿Ok? Y en realidad eso sí es programar orientado a objetos. ¿Ok? Entonces nos veríamos directamente el siguiente viernes, muchachos. ¿Alguna duda antes de que me vaya? ¿Todo bien? Ok, entonces nos vemos, muchachos.